Buenos días, bienvenidos a la comunidad contigo. El viernes de la semana pasada comenzamos una serie acerca de las autoridades en nuestra vida y cómo esto tiene que afectar en nuestra vida. Ahora, la semana pasada vimos que Dios ha establecido esas autoridades y cómo deben funcionar en nuestra vida. Cómo deben funcionar las cosas. Ahora, la semana pasada vimos que la autoridad máxima en la creación es Dios. Él es el dueño de todo lo que Él ha creado. Y al ser creador de las cosas, de todas las cosas, tiene la plena autoridad sobre absolutamente todo. Él comunica su voluntad a través de la palabra escrita, que es la Biblia. Entonces, para los hijos de Dios, su palabra es la máxima autoridad. Eso es lo que la misma palabra del Señor nos dice. Cuando Pablo le escribe la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, los versículos del 14 al 17. La palabra dice así: pero tú persiste en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quiénes lo has aprendido y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. De acuerdo a este pasaje, no podemos ver la palabra de Dios solo como una fuente de conocimiento. Si entendemos lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, vemos que la palabra de Dios, primero, es la fuente por la cual llegamos a escuchar y recibir el mensaje de salvación. Segundo, es decir, luego, siendo utilizada para nuestra enseñanza, para nuestra reprensión, para nuestra corrección y para nuestra instrucción. Y todo esto, tercero, con el fin de ser capacitados y ser aptos para que nuestro vivir muestre que realmente somos hijos de Dios. Ahora, si somos hijos de Dios, su palabra es la máxima autoridad en nuestra vida. No hay otra fuente para saber lo que realmente Dios quiere para nosotros. Y si nosotros obedecemos su palabra, lo que estamos haciendo es obedecer su voz, porque Dios nos habla a través de ella. Ahora, a través de esa misma palabra de Dios, como máxima autoridad para nosotros, vemos que se cumplen tres funciones en nuestra vida y en el mundo. Primero, es a través de la palabra de Dios que nosotros llegamos a entender cuál es nuestra condición de seres caídos. A través de ella, como dice en Romanos 3:20, llegamos a ver nuestro pecado. Pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Si no tuviésemos la palabra de Dios, no sabríamos realmente qué es pecado y qué no es pecado. Si nos ponemos a pensar en la gente en Nínive, en los tiempos de Jonás, ellos tuvieron que escuchar el mensaje de Dios a través de su profeta para volverse del mal camino. Una ciudad con gente perversa fue alcanzada por la misericordia de Dios cuando escucharon el juicio contra ellos y entonces creyeron a Dios. Y como dice el capítulo 3 del libro de Jonás, se pusieron de luto. Y su esperanza era que, al darse cuenta de su mal camino y dejando toda la violencia que había en sus manos y arrepintiéndose por lo que habían hecho, Dios podría desistir, cambiar su parecer y no destruirlos. Ahora, la palabra de Dios nos ha sido dada para que a través de ella sepamos cuál es la norma de Dios. Y saben, su norma es la perfección. Eso nos muestra su ley. La persona que pueda cumplir esa ley
y no fallar a través de toda su vida ni en uno de sus preceptos, puede decir que es perfecto, y entonces podría ser aceptado por Dios. Pero Pablo es claro, porque dice que a través de la ley no podemos llegar a obtener la justificación, porque ha sido dada para que nos demos cuenta de nuestra necesidad de Dios, de la necesidad que tenemos de que Dios nos perdone. Santiago también nos muestra que tenemos una completa incapacidad de ganarnos el favor de Dios a través del cumplimiento de la ley. Dice en Santiago 2:10 que el que obedece la ley, pero ofende esta ley en un solo punto, se hace transgresor de toda ella. Es decir, Dios a través de su palabra nos lleva a ver nuestra necesidad de un Salvador. Nos confronta con nuestro pecado. Y podemos ver la inutilidad que tenemos de hacer cualquier cosa para tratar de ganarnos el favor de Dios. Por eso, y también por lo que leímos en 2 Timoteo 3:15, las Escrituras nos pueden hacer sabios para salvación. Y nos dice a dónde tenemos que apuntar. Porque dice por medio de ella, o por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, no hay otro camino, no hay otra forma. Solo a través de la palabra de Dios escuchamos de la salvación que Dios nos ha dado. Pablo escribe en Romanos, en el capítulo 10, los versículos 13 al 15. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Es decir, lo primero que vemos, como habíamos dicho, es que la palabra de Dios nos muestra la triste condición en la que estamos. Luego es la misma palabra de Dios que nos apunta hacia Cristo. Nos muestra primero el problema, pero también nos muestra la solución. A través de su palabra, Dios nos comunica todo su plan de salvación. Entonces, tenemos la primera función, que es que sabemos cuál es nuestra condición. La segunda función de la palabra de Dios para los hijos de Dios es que a través de su palabra podemos saber cuál es su voluntad. Entonces volvamos a los versículos 16 y 17 de 2 de Timoteo, capítulo 3. Y dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Dios ha dado su palabra para que sea la máxima autoridad en mi vida, en tu vida, en la vida de los hijos de Dios. Es todo lo que necesitamos para aprender, para ser reprendidos, para ser corregidos y para ser instruidos. Con su palabra seremos capacitados en todo aspecto y seremos perfeccionados para toda buena obra, como dice también en Efesios 2:10, que hemos sido creados en Cristo Jesús para andar en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano y que tenemos en su palabra. Hoy en día es muy común escuchar a las personas hablar tal vez de grandes ideas que tienen grandes líderes cristianos, comentar mucho acerca de libros que están dando solución a problemas que se nos presentan, métodos para ser más eficientes en todo ambiente, en el evangelismo, en el discipulado. Se habla mucho de buenas prédicas o de buenos estudios que escuchamos en nuestra iglesia o tal vez a través de la radio, de la televisión. Y saben, como cristianos nos hemos vuelto grandes consumidores
de alimento espiritual. A veces son banquetes, pero otras veces es comida rápida. Por lo general, muchas veces estamos frente a comida chatarra. Y saben, no quiero que piensen que estoy en contra de los libros que leemos o de hermosos sermones o estudios que podemos escuchar. Hay muchas cosas buenas en nuestras iglesias o en las radios. Incluso estos espacios, como los que estamos dando de la comunidad contigo. El problema se presenta cuando todo esto reemplaza la palabra y nuestro estudio personal, diario de ella. No porque las personas que están predicando o están haciendo un programa quieran que hagamos eso, sino porque nosotros hemos decidido optar por este camino. El camino de consumir lo que ya está hecho. Y el problema, entonces, es que dejamos de lado la Biblia como la máxima autoridad de nuestra vida y decidimos tomar las palabras de hombres que pueden estar iluminados por el Espíritu Santo o tal vez no. Y tomamos todo eso como la nueva autoridad para nuestras vidas. Si queremos saber cuál es la voluntad de Dios, debemos ir a la fuente. Debemos escuchar su voz de la fuente primaria. Y esa fuente primaria es la palabra de Dios. No esperemos que el Espíritu Santo hable a nuestro oído como hoy muchos pueden decir que Dios les habla con una voz audible. Pienso que ese es un pretexto de personas perezosas que no quieren pasar tiempo en la palabra de Dios. Saben, me encanta leer Salmo 119 porque David, cuando escribe este salmo, muestra cuán valiosa es para nuestra vida la palabra de Dios. Los animo a leer este salmo porque muestra la suficiencia de la palabra para nuestras vidas. Ahora vamos terminando. La última función de la palabra de Dios es para todo el mundo. Ha sido la base para establecer las normas morales del mundo. La palabra de Dios ha sido la base para redactar muchos de los códigos civiles a través de todas las épocas. Las leyes que rigen todas las sociedades en el mundo tienen como base la palabra de Dios. Por lo menos en gran parte del comportamiento moral. Todos los países tienen como delito matar. Tienen como delito robar, adulterar o dar falso testimonio. A través de la ley y a través del establecimiento de las autoridades, tema que vamos a hablar también en esta serie de estudios, el mundo no ha llegado a expresar todo el potencial de depravación que podría tener. Las personas refrenan sus impulsos por miedo que la ley pueda castigarlos. Las personas no roban porque saben que van a recibir un castigo de las autoridades civiles y porque la gente ve con malos ojos el robo. Y sucede así con muchas otras acciones penadas por ley. Lamentablemente, como es de esperar, el mundo cada vez está permitiendo más cosas. Romanos 1 parece que hubiese sido escrito específicamente para nuestra época. Las personas no consideran a Dios y eso ha llevado al mundo a mayor libertinaje. Entonces se está legalizando el asesinato asistido, es decir, la eutanasia. Se ha legalizado también en muchos países el aborto. Comportamientos contra naturaleza ya no son considerados una vergüenza, ahora son una opción. En muchos países se ha prohibido leer la Biblia en establecimientos de educación pública. Se quitan monumentos que tienen que ver con el cristianismo. Pero todo esto es reemplazado por nuevas prácticas, que no son condenadas. Tal vez prácticas como la meditación, desdoblamientos, actividades diferentes como el tai chi, la yoga, terapias de autosuperación. Pero como hijos de Dios,
tenemos por cierto, como una convicción, que la palabra de Dios es la máxima y la única autoridad y suficiente para nuestra vida. Bueno, el tiempo de hoy se ha terminado y doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir estos principios bíblicos. Si Dios lo permite, la próxima semana veremos la autoridad que Dios le ha delegado a los padres. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das y Señor, te pedimos que tú nos ayudes a vivir conforme a tu palabra. Padre amado, te damos gracias porque tu palabra es la que nos ha mostrado la necesidad que tenemos de salvación. Y también es a través de tu palabra que nosotros podemos vivir conforme a tu voluntad. Y te damos gracias, Señor, porque tú has puesto tu palabra como el freno para que el mundo no sea tan malo como debería ser. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas y nos ayudes a vivir conforme a estas verdades. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Que tengan un buen día y que el Señor les bendiga.